Muy buenas tardes, queridos hermanos. Siempre es un privilegio hablar de la palabra de Dios. En los últimos, como 30, 40 años, Irene y yo hemos estado sirviendo a grupos de matrimonios, de pastores, de familias en muchos lugares de la región de Mesoamérica. Y siempre hemos creído que las familias en este momento están pasando por retos, como en todos los tiempos, pero están pasando por retos muy importantes. Y lo que hemos encontrado a través de servir en diferentes lugares de América Latina es que muchas familias no están viviendo bien, como que perdieron la bendición de Dios. Y muchas de esas familias que perdieron, no viven con esa bendición de Dios, van a la iglesia. Y eso eso nos preocupa mucho. Y en esta tarde yo quiero hablar de esos retos que están enfrentando las familias y que hacen que no vivamos y que perdimos de alguna manera la bendición de Dios en nuestros hogares. Dios quiere bendecirnos siempre. El domingo, mañana, la palabra es: Dios quiere arreglar nuestras vidas. Pero hoy quiero hablar, y mañana en la mañana, acerca de los retos que están sufriendo las familias y cómo necesitamos hacer cambios en nuestros hogares. Quiero empezar con un salmo maravilloso, que es el Salmo 133. Dice el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y cuando uno analiza este salmo escrito, y yo no conozco Israel, pero sí he leído mucho de esas zonas y hemos estado un poco cerca de esos lugares, y es un lugar muy seco, hay muchos desiertos, pero esa calor que se produce ahí, hay lugares de 40 o más grados ahí, calienta el agua en el mar, la evapora y la sube. Los vientos la llevan hacia tierra, y el monte Hermón que habla aquí, al subir esa agua condensada llevada por los vientos hacia la montaña, la transforma en un rocío que aunque ahí no llueve, está y todo se conserva y hay crecimiento, como si estuviera lluvia constante. Es muy lindo entender este pasaje. Ahora, me gusta este pasaje porque está hablando acerca también de la familia, y lo podemos aplicar. ¿Y por qué es importante entender sobre la familia hoy? Mire, es una de las instituciones más atacadas que tenemos. El enemigo ha querido destruir todo lo que Dios hizo. Y la familia, pues, fue diseñada en el corazón de Dios. Y fue puesta en un lugar donde tenía todo lo que necesitaba, en el Edén. Pero bueno, el enemigo intervino y la familia perdió, la pareja perdió esa bendición de Dios, y entonces todo cambió. Pero luego, a través de Jesucristo, podemos recuperar la bendición de Dios por las familias. Ahora, la familia es muy importante porque ustedes han oído algunas definiciones: es el núcleo de la sociedad, es la parte más pequeña de la sociedad. Y bueno, yo creo que eso es muy cierto, pero lo que tenemos que entender es que es en la familia donde usted aprendió cómo pensar, cómo comer, qué idioma hablar, qué forma de reaccionar, cómo enfrentar las dificultades de la vida. Todo eso usted lo aprendió en su familia. Cómo pelear, hasta cómo pelear aprendió, ¿verdad? Y cómo gritar, porque en muchas familias
viven a gritos, ¿verdad? Entonces es ahí donde todo lo que nosotros somos, en realidad nuestra identidad y nuestra personalidad, es donde se forma en la familia. Entonces vean ustedes que cuando la familia tiene conflictos y está pasando por problemas, no solamente es el problema entre la esposa y el esposo, sino que todo eso afecta aún las generaciones que siguen. He visto actuaciones o conductas que se manejan por generaciones. Hace un tiempo que hacíamos un estudio en un lugar allá al sur, en Argentina, y podíamos ver que el abuelo, el tatarabuelo, era cochero para jalar personas en coche. No habían carros todavía, automóviles. El abuelito era taxista y el papá era taxista. Entonces todo lo que aprendió esa generación comenzó a desplazarse a través de las generaciones. Ahora, ¿por qué es tan importante entonces y por qué aprendemos con esa intensidad y por qué la llevamos a la vida adulta? Bueno, es porque en ese aprendizaje que tenemos en la familia siempre hay estamos envueltos en emociones. Y hay muchas familias que viven con emociones muy feas, emociones de angustia, emociones de enojo, de resentimiento, de amargura, y sin darse cuenta comienzan a repetir y a sacar eso, porque todo lo que aprendimos queda grabado. Mire, aunque ustedes no se acuerden de un montón de cosas, su mente y su cerebro tienen esa información, y a veces inconscientemente la saca y comienza usted a actuar, y usted se pregunta, bueno, ¿y por qué dije eso? Y a veces porque los mensajes que usted viene arrastrando se hacen presentes en las situaciones cotidianas. Entonces vean la importancia de la familia. La familia es donde aprendemos todo. La familia, su conducta, su aprendizaje lo presenta a la sociedad. En la sociedad se revuelve con lo de la sociedad y vuelve otra vez a la familia. Y entonces por eso es que la familia es como núcleo de la sociedad. A veces, si no sanamos la familia, la sociedad está tan enferma y cada vez se enferma más. Y por ende, la familia recibe la enfermedad de la sociedad. Y ahí entonces mantenemos un ciclo que solo el poder de Dios puede cambiar. Ahora, hay varias amenazas. Yo por lo menos traté de sacar unas 6 amenazas. Hay amenazas de tipo cultural y amenazas de tipo tecnológico. Puse otras amenazas de tipo físico y de tipo psicológico, y luego amenazas de violencia social y amenazas de tipo espiritual, todos esos, y voy a ir sacando algunas ideas de cada una de estas amenazas. La idea es que si a usted le cae algo, no es que yo lo conozco. La idea es que el que le cae es para hacer un cambio. Yo le invito a hacer un cambio, porque todo lo que nosotros podemos vivir mal puede ser transformado por el poder de Dios, y eso es lo maravilloso. ¿Qué amenazas vemos de tipo cultural? Bueno, hay un gran conflicto generacional en este tiempo. Hay una gran lucha de jóvenes y adultos. La juventud quiere desplazar a los adultos en todas las cosas. A veces hasta en las iglesias. A veces los jóvenes quieren pintarla de negro y los adultos dicen, hey, ¿pero por qué? Si el negro es muy feo, pero les gusta a los jóvenes. Ah, no, es que se ve más bonito. Entonces, porque estamos en cambios generacionales y los gustos cambian, ¿verdad? Tal vez para nosotros era el blanco, porque el blanco se ve todo muy bien. Tenemos en nuestra mente de que el blanco era la pureza. Bueno, los jóvenes ya no ven tanto el blanco como pureza. Ahora ven el negro como atractivo, ¿verdad? Entonces vemos cómo hay cambios. Pero lo que yo he encontrado en la familia de este tiempo, como un cambio, como un efecto de tipo cultural, es que tenemos una serie de papás en los hogares que son inconsistentes entre lo que dicen y lo que hacen. Oiga bien, dicen una cosa y hacen otra. No hay que mentir, le dicen al chiquito.
Y cuando viene alguien, dígale que no estoy. ¿Verdad? Hay una gran diferencia. ¿Qué aprende el niño? Que se puede mentir. Que para salir de una congoja se puede mentir. Se puede hacer puede hacer algo que no es, que aunque no sea bueno, pero se puede hacer. Entonces hay no somos coherentes. No encuentro yo en muchos hogares esa coherencia entre lo que el papá dice y lo que hacen. Muchas veces, ¿por qué? Porque hay divisiones en el hogar. Y los muchachos, los hijos, son más vivos que uno. Eso sí les digo a todos los papás de aquí, son más vivos que uno. Porque su cerebro está más preparado para los avances. Y eso es lo que tenemos que encontrar, lo maravilloso de nuestro cerebro, en esa neuroplasticidad que puede prepararse para la próxima generación. Y antes a nosotros nos costaba aprender. Hace muchos años teníamos en la iglesia un programa de escultismo juvenil, ¿verdad? Y uno tenía que aprender y duraba uno como un año aprendiendo gran parte del programa, no todo. Bueno, yo pensé que ese programa era buenísimo para presentarlo a un grupo de jóvenes hace algunos años. Y me di cuenta que casi en una semana se aprendían lo que a mí me costó un año. Y yo dije, hey, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Como que su cerebro está más rápido para aprender. ¿Por qué? Bueno, porque hay más información que aprender. Y si el cerebro no está preparado para tanta información, se va quedando atrás y no avanza en la vida. Pero lo que yo he encontrado, bueno, esas divisiones, a veces el muchacho sabe, si le digo esto a papá, me dice que no, me voy donde mamá, porque no hay una coherencia de figura de autoridad en el hogar. Entonces la mamá, ay sí, mi muchachito, vaya, y el papá, no, yo le dije que no, y entran los conflictos, ¿verdad? En muchos hogares. Bueno, ese es un problema muy cultural. Y lo otro que yo he aprendido es que muchos papás ahora lo que dicen, vaya, dígale a su mamá. Bueno, será porque las mujeres están mandando más que los hombres, no sé, ¿verdad? Pero en realidad lo que yo veo son papás que no están asumiendo la posición de papás dentro del hogar, de autoridad. Se ha debilitado la autoridad. Y se ha debilitado también la autoridad de las mamás. ¿Y esto por qué? Bueno, por las nuevas normas. Cuidado, usted le pega a usted. Los niños que van a la escuela ya les dice, si su papá le pega, usted tiene derecho a ir al PANI o a ir a no sé dónde. Y entonces el niño llega y le dice, si usted me pega, voy y le digo al maestro. Y amenazan. Y muchos papás se creyeron eso. Conocí un papá, 15 años tenía la niña, una muchacha buena, pero ahí se enamoró. Y es que el amor es ciego y sordo y extraño y loco. Y se fue con el novio a disfrutar del amor como por 4 días. Imagínense. Y el papá preocupado, preguntando en las policías, en los hospitales. Y como a los 4 días llegó la muchacha toda feliz. Y había pasado una luna de miel anticipada, ¿verdad? Ese papá se sacó la faja y le dio unos cinchazos. Y ella fue y lo demandó. Y entonces cuando llegó al juez, me acuerdo porque el papá me habló muy seriamente, dice, el juez me dijo, usted no le puede pegar a su hijo, a su hija. Y entonces le digo, ¿y qué hiciste? No, yo le dije, bueno, si yo no le puedo pegar a mi hija, ahí se la dejo, usted sabrá cómo manejar a mi hija, pero yo no sé. Dice, el juez terminó dándome la razón. Me está hablando. Pero yo he encontrado, y yo no creo en el castigo de esa manera, como, bueno, él es que estaba muy asustado y muy enojado porque por 4 días se perdió la muchacha, ¿verdad? Y del otro hogar, del muchacho, ni les preocupó, no, él se va, y de vez en cuando él se va. O sea, hay una total falta de cuidado de los padres sobre los hijos. Piensan que por ser varones tienen toda la libertad y pueden hacer lo que quieran. Ese es como los cambios generacionales. Porque hace algún tiempo, si un hijo quería ayudar a las tareas del hogar, le decía, no, eso es trabajo de las mujeres. Y yo recuerdo en familias que el papá le decía, atiendan a sus hermanos, le decía a las hermanas. Ahora, yo quiero decirle a los varones, ya eso pasó de moda.
Eso se llama machismo. Y el machismo está en proceso de extinción. Y si usted no se actualiza, usted entra en ese proceso, como los dinosaurios destruidos, ¿verdad? Entonces, pero lo que yo siento es que encontramos muchos hogares donde no hay autoridad. Los papás no saben cómo dirigir los hogares, porque la ley les dijo: usted no puede castigar. Claro, y con toda razón, yo creo en la ley, pero no les enseñaron a los papás cómo dirigir sus hogares, cómo administrar de ahora en adelante la autoridad. Entonces los papás hicieron, y mamás, muy fácil, de ahí no podemos hacer nada, y permiten todo. Llegué a una casa en otro país, no voy a hablar de Costa Rica, era otro país, ¿verdad? O yo digo, como un grupo le decía, en otra galaxia muy lejana, ¿verdad? Y veo que entró la muchacha con el novio, pasaron, se metieron al cuarto y llevaba alguna maleta. Y la señora me dice: es la muchacha, el novio, allá me dijo el nombre, y ahí viene con el novio, es que él se va a quedar con ella esta noche. Y yo me quedé pensando, bueno, porque era una familia que se creía cristiana, ¿verdad? Y yo me quedé pensando, ¿y cómo verá Dios eso? No cómo verá a la muchacha, yo no estoy juzgando. ¿Cómo verá a sus papás permisivos? Porque son los cambios que están dándose en nuestra sociedad. Es una de las amenazas más grandes, en que los muchachos creen que pueden hacer todo porque perdieron la autoridad de los padres. Y los padres no saben qué hacer con la autoridad ahora. Y entonces, cuando usted no sabe qué hacer, usted lo que hace son tonteras. Y entonces eso no le ayuda a las situaciones. Existe un miedo interno de muchos papás en la forma de educar a los hijos. Y es una amenaza muy grande, porque entonces esos hijos crecen sin control. Y cuando un muchacho crece sin control, no le ayudamos a que él aprenda a controlar su propia vida. Y más adelante será y vivirá descontrolado. Y los papás se preguntan: ¿pero qué hicimos? Lo mandamos al mejor colegio, le pagamos lo mejor, y míralo ahí metido en las drogas y metido en cuanta tontera hay. Bueno, es que no hubo un proceso de educación, de autoridad. Nunca le enseñaron a ese hijo a autocontrol, porque la autoridad produce autocontrol. Si usted quiere autocontrolarse, piense: ¿por qué usted no hace muchas cosas? Y algunos van a recordar: es que cuando yo la hice me dieron una castigada y ya aprendí que no podía hacerlo, ¿verdad? Bueno, tal vez aprendió de la forma fea, pero hay otras maneras. Y yo creo que necesitamos papás ahora, en esta nueva generación, este tiempo, que traten de luchar contra esas amenazas, porque tenemos niños que están creciendo sin control. Y lo más triste es que están creciendo sin control de Dios, porque si usted no tiene control sobre sus padres, de miedo a sus papás, mucho menos le va a tener miedo a Dios. Ustedes representan la autoridad de Dios en algún momento en sus hogares. Y si usted papá no aplica esa autoridad, porque vive de una manera inconsistente, bueno, ahí sí, es que no puedo hacer nada, hay que dejarlo ahí. Bueno, lo más que le puedo decir es: mire, no lo haga. O como muchas mamás vienen y muchos papás, más si son papás pastores o líderes. No estoy hablando de ningún pastor aquí, pero en lugar de llamar la atención, le echan una gran, como dicen los muchachos, una gran hablada. Es que mire que ustedes somos cristianos, usted es hijo de Dios, usted tiene que hacer esto. Y el muchacho no le interesa eso. Lo más fácil es decir: no, eso no se puede hacer. En mi casa eso no se hace. Y yo, ¿sabe dónde lo aprendí? Viendo el señor que andaba con perros, ¿verdad? Cuando el perro se le revolvía, nada más lo sostenía, no le pegaba. Cuando el perro se calmaba, le enseñaba lo que tenía que hacer. Y después el perro, si quería revolverse, le daba un toquecito y el perro entendía.
Pero ¿qué hacen muchos papás? Cuando el niño hace algo, cuando el hijo hace algo, mire, revientan en una gran ira, porque en realidad perdieron el control. Y necesitamos padres que no pierdan el control, pero que impongan la autoridad. Necesitamos mamás que impongan autoridad, y la autoridad sale de aquí. Y la autoridad sale cuando usted sabe que Dios le dio un hijo para que usted lo críe bien y para la honra y gloria de Él, no para que hiciera lo que le diera la gana. Cuando usted entiende eso, usted comenzamos a buscar de Dios, comenzamos a tener esa autoridad de Dios para dirigir nuestros hogares. Entonces, la primera aspecto cultural, gran amenaza: padres incoherentes, padres con miedo a educar a la familia, ausencia de límites y reglas en los hogares. No hay reglas, no. Cada uno entra y sale. Yo he visto a la hora del desayuno, unos se levantan una hora, otros se levantan a otra, y cada uno está, y no hay nunca están juntos. Pero tenemos que buscar estar juntos con nuestros hijos en algún momento. ¿Y qué es lo que dicen los papás y los muchachos? No hay tiempo. Y saben una cosa que yo he aprendido desde que estoy, hace como 100 años, muy niño: el día tiene 24 horas y tengo que armar mi vida en esas 24 horas y poner un orden para desayunar, para comer o para almorzar, para trabajar. Necesitamos ese tiempo. Y encuentro yo que no hay límites. Algunos llegan ahí a la hora después de que llamaron, y la mamá está todo el día sirviendo y reclamando: pero es que yo no dejo de trabajar porque uno llega a una hora, otro llega a otra hora. No, ponga una hora y pone la comida y todos se servirán. Y lo que yo aprendí es que cuando logramos que nuestra familia tenga una hora de estar juntos, aunque sea la hora del desayuno, y usted lee un versículo, yo no le digo que lea la Biblia, ni que predique, no es que vaya usted a echarle un sermón cada mañana, no hay espacio para eso. Pero si usted lee un versículo, la palabra tiene poder para transformar su hogar. Sus hijos aprenderán la palabra, porque ese es lo que Dios quiere de nosotros, padres que de una manera u otra, en medio de tanta dificultad, tanto falta de tiempo, tantos problemas, tengamos tiempo para Dios, aunque sea unos versículos. Y lo que yo he encontrado con esto, cuando no hay estas reglas o estas normas en los hogares, cuando no hay autoridad, muchos muchachos pierden el sentido de pertenencia a la familia. Y cuando se pierde el sentido de pertenencia, los muchachos creen que están en un hotel de 5 estrellas. No. En la familia todos colaboran en las tareas de la casa. Y se los dice a alguien que no le gustaba, pero que en la pandemia tuve que aprenderlo. Porque cuando vi a mi esposa, digo, y nuestros hijos nos dijeron: no pueden, la muchacha que nos ayudaba, no la traigan porque ella viaja todos los días y viaja en autobús y va a venir con el virus, y todo el mundo asustado con eso. Y nuestros hijos son médicos, entonces no los permitían. Nos encerraron en la casa. Y yo dije: ¿cómo voy a dejar a mi esposa todo el día, trabaje que trabaje? Y por primera vez el fanatismo de antitrabajo del hogar lo puse a un lado para sacar la responsabilidad de esposo y de cuidar a la familia también. Claro, no soy fanático. A veces llegan hermanas o invitamos a alguien y entonces una de las hermanas dice: yo le ayudo a doña Irene a lavar, y yo le doy gracias a Dios que lave todo lo que quiera, así yo no lavo nada, ¿verdad? Pero porque siento que es mi familia, yo tengo que cuidar mi familia. Pero cuando no hay reglas, cuando no hay ese sentido de pertenencia, los muchachos comienzan a buscar dónde pertenecer. Y por eso es que encontramos muchos muchachos que comienzan a pertenecer a las familias, a las pandillas, a los grupos, y se meten con cada grupo que uno jamás se metería, pero encontraron pertenencia con ellos.
Porque en la familia no hay pertenencia. Y cuando perdemos la pertenencia, ese sentido de que yo pertenezco a un hogar, que pertenezco a una familia, que pertenezco a una identidad como familia, yo me siento seguro, me da tranquilidad y lucho por la familia. Y aprendo que mi familia también tendrá que generar esa pertenencia. Pero vean hasta dónde repercute eso. Repercute que después no les interesa casarse, no les interesa una familia, y hay lugares donde ya las parejas viven juntos y no les interesa porque perdieron hasta el sentido y el valor de lo que es el matrimonio. Bueno, es una de las cosas que estamos viviendo porque no hay pertenencia al hogar, a las familias, y mucho menos pertenecer a una familia cristiana. Y si usted es cristiano, usted pertenece al Señor, a la familia de Cristo. Y esa familia es la que nos hace que nosotros comencemos a manejar las cosas diferente. Bueno, hay otras amenazas y quiero tocar la amenaza tecnológica. ¿Cómo está afectando? Yo no estoy en contra de la tecnología, creo que es importante, pero también tenemos que analizar, entre más tecnología nos metamos, se aumenta la desunión familiar. Y por ahí hay unos cuadros que ahora, aunque las familias todos están juntos, cada uno está en su aparato tecnológico, en el teléfono, en la compu, en la tablet, todos los aparatos, cada uno está en su mundo y ha creado su mundo, aunque aparentemente están juntos, porque ese es el efecto de la tecnología. Y por otro lado, la tecnología está ayudando a que muchos muchachos aprendan cosas que no son buenas, y entre más jóvenes, ahora se está haciendo una ley en España que no le pueden dar el celular, creo que a los 6 años, hasta después de los 6 años. Porque a veces uno llega y encuentra en la iglesia y el niño llorando, y entonces para que el papá y la mamá estén tranquilos, le dan el teléfono, ¿verdad? Y el niño busca el teléfono, no sabe ni qué es, pero busca. Y hay tanta amenaza para los niños. Queridos hermanos, he atendido niños de 12 años que han sido abusados por personas que los sedujeron en las redes sociales. Uno de los que atendí es un niño de 12 años. No solamente fue abusado por un hombre, sino que le contagió de SIDA. 12 años. Atendí a otro de 17 años y me llamaron los papás. Me dicen que nuestro hijo está esperando a un muchacho que conoció porque se enamoró por las redes con este muchacho. Y yo le preguntaba, pero ¿usted es homosexual? No, yo no soy, pero es que me enamoré. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Al final, por la gloria de Dios, no fue al encuentro amoroso con el que lo sedujo, porque las redes sociales están trabajando en seducción en las niñas, en los niños, están cambiando la mentalidad de los niños y de los jóvenes. ¿Y saben qué es lo triste? Que los papás ni cuenta se dan. No saben ni lo que están viendo sus hijos, porque los hijos aprendieron rápido la tecnología y los papás se quedaron atrasados confiando en que el hijo no estaba viendo cosas malas. No, si es un buen niño. Y después, cuando se da cuenta de las barbaridades que está viendo al hijo, hasta que le quiere dar un ataque cardíaco a los papás. Entonces, vea la tecnología cómo está afectando. Los jóvenes están aislándose de los padres muchas veces por estar metidos en la tecnología. Ya se está atendiendo muchachos que son adictos a los juegos de internet. Son adictos porque causan adicción. Bueno, y también mujeres y mamás. Ustedes ven mamás todo el día pegadas al teléfono. Habrá alguna de esas, nada más para orar. Que Dios la libere, hermana. Sí. Sí. Porque es un vicio. Y usted pasa horas y horas hablando por teléfono o mirando el teléfono. Al final termina viendo cosas que usted que no agradan a Dios.
Y ¿sabe qué es lo más triste? Que la tecnología está haciéndonos que nosotros no busquemos la palabra, porque estamos llenando el tiempo que creemos que es nuestro, pero con cosas que no son de la Biblia. Y lo más interesante que yo he encontrado es que esta tecnología está llenando los vacíos de los padres que tienen muchos hijos. Y por eso se van con los amigos o se meten en las redes sociales para llenar tremendos vacíos. Y lo más importante aquí es que esta tecnología, que sigue siendo buena, pero que necesitamos control y necesitamos saber cómo funciona en la parte fea, hace que los muchachos se vuelvan fáciles de manipular. Cuando usted analiza un poco lo que están hablando en las redes sociales, mire, son cosas tan superficiales que no enseñan a pensar a los hijos, bueno, ni a los padres. ¡Ay, qué bonito! Y uno ve cada barbaridad. Había unos juegos ahí donde le iban diciendo cómo maltratarse al muchacho, hasta que algunos intentaron suicidar por los juegos. Y uno se queda pensando, pero ¿cómo? Pero si es un muchacho normal. Sí, pero la tecnología sin control produce una sensación de aislamiento de la realidad y produce algo que no es de análisis, no comienzan a analizar. Entonces los muchachos están siendo llevados por cualquier tontera, por los likes de cualquier tontera. Y uno ve las cosas que hay. Bueno, esas son las amenazas que hay. Y luego, como dije, muchos papás pueden caer en las adicciones, papás y mamás, de la tecnología. La tecnología sigue siendo buena, pero tiene muchas desventajas a nivel espiritual, porque llenan más tiempo con cosas seculares que con la palabra. Y es que si usted quiere cambiar el enfoque y enfrentarse a estas amenazas que el mundo tiene hacia la familia, necesitamos volver a la palabra. No podemos olvidar la palabra. Se llenan de información no adecuada, información secular. Creen más en Google, San Google, le digo yo, ¿verdad?, que en lo que dice la Biblia. Y comienzan a dudar de la palabra de Dios. Su fe no crece. ¿Cómo va a crecer usted si todo el día pasa pegado al celular con cosas no cristianas? Si fuera oyendo por lo menos signos cristianos, o de vez en cuando una lectura bíblica, o de vez en cuando un mensajito ahí, algo le queda, ¿verdad? Pues sí, alguito le queda, por la gracia de Dios le debe quedar alguito. Pero cuando usted pasa y ocupa todo su tiempo viendo ciertas páginas, usted no crece en la fe. Creen más en la ciencia que en la Biblia, que lo que dice la Biblia. Y si bien la ciencia es importante y es la realidad también que tenemos que enfrentar, pero la palabra de Dios es lo que nos sostiene a nosotros en este tiempo de tanta dificultad de las familias. Entonces, las amenazas. Ahora hay amenazas de tipo físico, le puse yo ese término, que son las deudas. ¿Cuántas familias pasan endeudadas? Y analice usted, ¿por qué me endeudé? Bueno, algunos porque tuvieron que pagar ciertas cosas de emergencia, enfermedades o situaciones difíciles que enfrentaron, pero muchos se endeudan por vanidad, porque quiero comprar el mejor celular. Y he encontrado muchos papás que compran y gastan en el último celular, el más caro, aunque su familia no esté bien. Vean lo interesante. Y después decía, es que estoy en deuda, es que me metí en una deuda. ¿Por qué? Porque quieren vivir en una condición que no es la que deben vivir, aunque yo sí creo que Dios sigue bendiciendo nuestras familias. Entonces, y muchos entonces le dan a los hijos tanto, y yo siempre le digo, y por eso que aquí hay muchachos, perdón, pero yo le digo a los papás, no den los que los hijos piden, no, den lo que necesitan. Eso cambia la regla.
Cuando usted tiene lo que necesita y no lo que pide, porque el hijo que solo pide y le dan todo lo que pide, y muchos papás, por calmar porque nunca están en la casa, ay, pobrecito, yo nunca estoy, le voy a dar eso. O muchos porque en la infancia no tuvieron, es que yo no lo tuve, por eso quiero que lo tenga. Y ya son dos cosas diferentes. Al muchacho ni le interesa porque no es parte de su necesidad, era parte de la necesidad del papá. Pero queremos hacerla real en este tiempo. Entonces, pero las deudas, hay muchas familias que se están ahogándose en deudas. Es una de las amenazas más graves que tenemos. ¿Cuántas familias se fueron al mundial? No al mundo, a ver el mundial. Y se crearon una deuda. Oía a alguien hablando ahí, no sé, que estaba gastando $18,000 por ir al mundial. Y decía, yo no sé cómo lo va a pagar, pero ahí lo va a pagar. Y yo me quedé pensando, ¿dónde está el cerebro de esta persona? Sí, porque estamos atrapados, estamos presos de la publicidad, de las corrientes, y perdimos la libertad de pensar como Dios quiere. Y Dios quiere bendecirnos. Yo no estoy en contra del mundial, no lo veo mucho, veo solo los resultados. Yo no tengo paciencia para verme un partido ahí y donde se agarran y se pelean. Ayer yo estaba viendo un pedazo y se agarraron a golpes. Y yo dije, pero eso es fútbol, no, esos son golpes. Y se maltrataron dos equipos y uno de esos le pegaba y el señor seguía necio y el árbitro le decía fuera y le puso la tarjeta y casi tuvieron que llamar a la policía para sacarlo de la cancha, ¿verdad? Y creemos que eso es el deporte, porque la violencia está en muchos hogares y en muchos lugares de nuestra sociedad. También encontramos como amenazas las enfermedades. Orábamos hoy por las enfermedades. Es un tiempo en que el enemigo está, porque a veces no aprendemos a cuidar nuestro cuerpo, a comemos lo que sea, a las horas que sea, y después de los 15 años ya su cuerpo ya no necesita orden, ¿verdad? O algunos se meten en unas dietas y por 15 días se enflaquecen y por 30 días se vuelven más gordos que antes, ¿verdad? Sí. Cuando realmente, si usted quiere conservar su cuerpo, usted tiene que aprender a comer. Pero es una de las amenazas que hay. Y ahora se ponen hasta inyecciones, ponen de todo. ¿Por qué? Porque falta el interés de meterse en una disciplina, en aprender la disciplina. Y se convirtió en una amenaza. Bueno, el otro es la pobreza que está llegando a tantos hogares. Queridos hermanos, Dios sí quiere bendecir nuestras familias. Dios quiere. Pero tenemos que aprender a ser fieles a Dios. La fidelidad a Dios empieza también con nuestros diezmos, con una vida ordenada, buscando la santidad de Dios en nuestros hogares, y el Señor comenzará a bendecir nuestras familias. Bueno, lo otro, que la violencia que está y el alcoholismo, las drogas que están en nuestro medio cada día. Pero hay amenazas de tipo psicosocial. La infidelidad y los divorcios están destruyendo la estabilidad de muchos hogares. Algunas personas llegan al matrimonio: si me sirve, me quedo; si no, me divorcio. ¿Sabe qué perdimos? Que el matrimonio es para toda la vida. Y si usted no tiene eso, porque claro, para toda la vida. Yo sí he oído algo que dice: no hay mal que dure 100 años. Sí, pero tampoco cuerpo que lo resista. Así que te tiene que arreglar los problemas en su hogar. Tiene que sentarse a arreglar los problemas. Eso es parte de la madurez que tenemos que enfrentar y que Dios nos está pidiendo. Dios no nos está pidiendo que vamos a tener matrimonios súper perfectos, pero sí nos enseña a caminar como tiene que ser. Porque usted y yo, aunque usted no se dé cuenta, usted y yo somos modelos para mucha gente que no conoce a Dios. Y lo aprendí una vez. Salíamos de mi casa, vivíamos aquí en San Francisco, por ahí. No, vivíamos por allá, en otro lado.
y salía todos los domingos con mis hijos a pie, porque no teníamos ni, solo en bus andábamos en ese tiempo, Irene y yo, con los 2 hijos, todos los domingos en la mañana para la iglesia. Pasaron los años y me tocó predicar en una iglesia, y se convirtió en esa predicación un amigo de un vecino. Y lo primero que me dijo ese vecino: ay, don Miguel, quiero decirle algo. Yo siempre lo observaba a usted salir con su familia los domingos para la iglesia. Y yo decía: qué lindo, cómo me gustaría ir con mis hijos a la iglesia. Y yo me quedé pensando, nunca me di cuenta que me estaban viendo, porque el mundo nos está viendo. Usted es el modelo. Dios te ha puesto a brillar en el barrio, en la familia, en la casa donde usted vive. Usted tiene que brillar. Y su modelo, que empieza brillando con sus hijos, ante sus hijos, será lo que va a llevar a sus hijos a la palabra de Dios. Hay un aumento de divorcios tremendos. Dirigía una tesis en uno de los seminarios: pastorar al divorciado. Me pareció bonito el tema, importante. Y le dije: haga una preguntita, nada más, métale ahí en la investigación una pregunta. ¿Cuándo se divorció usted? ¿Siendo cristiano o antes de ser cristiano? Ay, hermano, yo aprendí que yo estaba pensando en otras cosas, pero muchos, un 55% se habían divorciado siendo cristianos. Y yo me quedé pensando: ¿y qué pasa que Cristo no sirvió para resolver los problemas de tu hogar? Podemos echarle la culpa al Señor, pero ¿sabe qué aprendí? Que cuando no vamos a Cristo, Él quiere siempre ayudarnos, pero si nosotros no le buscamos, Él es tan caballeroso que nos respeta. Por eso tenemos que buscarle en medio de los problemas. La infidelidad, pero eso también se perdió, la pérdida de amor por la familia. Muchas personas trabajan y que usted les pregunta: ¿para qué trabaja tanto? Por mi familia, para que tengan de todo. Pero saben, esa familia lo que perdió fue el papá, porque todo el tiempo se pasó trabajando y no cuidó la familia. Y los hijos, ¿saben qué necesitan? A veces no necesitan tanto dinero, lo que necesitan es presencia de ese papá, una palabra, un mensaje, un abrazo, un te quiero, un vamos a comer, aunque sea ahí a la esquina, un taco. Los hijos necesitan tiempo. Y si no aprendemos a resolver esta amenaza, se pierde el amor por la familia. Ahora encuentro muchos hogares. Antes yo pensaba que eran solo los hombres los que eran muy malillos. Ahora también las mujeres son muy malillas, dieran. Yo me he dado cuenta. Sí. Ayudo a una familia. Ella un día se enamoró de alguien y dejó a los hijos botados con el esposo y se fue. Y yo decía: yo pensé que solo los hombres hacían eso. No. Muy tristemente, las mujeres están copiando las malas costumbres de los hombres, porque el enemigo está llegando a destruir lo que Dios crió. Entonces, hay un aumento, y detrás de eso hay un deseo de no casarse. Muchas personas: oh no, yo casarme no, jamás. Y he atendido gente: no, es que convivimos, estamos viendo a ver si nos sirve o no, como si fuera una lotería. Y el casarse es una decisión importante que debemos tomar en la vida, y esa decisión hasta amerita que seamos inteligentes para pensar, porque algunos se casan por el enamoramiento, y como el amor es ciego y sordo y tonto, cuando ya se les quita, les pasa el enamoramiento, dura 2 años, eso sí les digo, más o menos como 2 años. Después usted, si se quedó con su esposo, es que de verdad lo quiere, porque muchos 2 años después se van. No me di cuenta, hasta que donde vieron se les cayó el enamoramiento y dijeron: uy, ¿con quién me casé? Y algunos salen huyendo.
Algunos no se suicidan, pero casi. ¿Verdad? Terrible. Entonces, pero todo esto tiene desafíos espirituales también. ¿Sabe qué estamos encontrando? Se perdió el deseo de buscar de Dios. Y en esta noche yo quiero, si usted busca a Dios en su casa, y voy a hacer varias preguntas, y como estamos aquí todos podemos, yo no le digo nada al pastor, pero usted puede levantar la mano con libertad. Hermano, no vea, no los sancione, no, ellos están siendo libres, déjenlos que sean libres. ¿Cuántos de aquí han leído la Biblia esta semana? Pero sí, leerla, así. Bueno, hay algunos que ni siquiera saben dónde está. ¿Ah? ¿Sí? Se perdió el deseo de buscar a Dios. Y yo le digo, empiece a leer la Biblia. Y a los jóvenes, me encanta que hay jóvenes aquí. Gracias a Dios por los jóvenes. Son el presente y el futuro de la iglesia. Pero necesitamos jóvenes llenos de la presencia de Dios. Y si usted quiere estar lleno de la presencia de Dios, aprenda a leer la Biblia. Hay momentos. Por dicho que ahora la podemos llevar en el teléfono. Para eso es importante. Yo cada vez que tengo un tiempo así, tal vez en un vuelo, una cosa así, un rato, lo primero que hago es leer la Biblia. Muchos se van a ver las películas que hay en el avión, ¿verdad? Y yo digo, no, primero leo la Biblia. Y a veces digo, voy a leerme tal libro de la Biblia, porque son varias horas, y voy leyendo el libro. Y comienzo a aprender más de la palabra. Comienzo a disfrutar de la palabra. Y yo no les digo que tienen que leerse 100 páginas. Yo conozco una persona, muchacho joven, 100 páginas diarias se lee de la Biblia, de cualquier libro. Está terminando su carrera de medicina, de su especialidad, y él siempre lee 100 páginas de su carrera, pero también de la Biblia. Lo que le digo es, lo que lea, léalo con cuidado y dígale, Señor, háblame a través de esta palabra. Y usted va a encontrar la diferencia, porque Dios quiere mostrarnos su palabra, lo que Él quiere para nuestras vidas. Pero tenemos que buscarlo. Porque la gente ya no quiere buscar de Dios, entonces se está llenando la vida con las horas que pasa ahí en el teléfono, ¿verdad? Viendo tonteras, las novelas. ¿Quiénes ven novelas aquí? No, nada más para saber, ¿verdad? Sí, es que a mí me gusta averiguar todo, ¿verdad? ¿Y cuántos hogares tienen altar familiar, hermano? Mira que hemos perdido eso. La idea es que no hay tiempo para el altar familiar. Ahora yo les digo, cambiemos. Ya no podemos pensar en el altar familiar antes, que sacaban una hora y esa hora tenían que estar todos sentados ahí oyendo al papá, y unos se dormían, otros ni ponían atención, otros estaban pensando en un montón de cosas, porque el altar familiar en realidad era para cumplir una forma nada más. Pero yo les digo, tal vez ahora el desayuno, a la hora del almuerzo, lea unos versículos. Léalo. Y pregunte, si alguno tiene tiempo, preguntar, ¿qué te parece esto que dice la Biblia? Algunos le van a entender, no entendí nada, no importa. No se preocupe. Es que a veces la data va lenta, el procesamiento va más despacio que lo que nosotros estamos leyendo. Pero el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas. Por eso necesitamos el altar familiar. Y ya no es el altar tradicional, a veces lo podemos hacer. Bueno, en algunos hogares hacen viernes de pizza, ¿verdad? Bueno, lean la Biblia ahí, viernes de pizza con altar familiar. Se comen su pizza y hablan un poquito de la palabra. Y se preguntan cómo va a ser. Bueno, y hay desafíos, no estudiar la palabra, no hay tiempo para el altar. Los padres, que son los modelos para enseñar la palabra a los hijos, no lo están haciendo. Y lo que yo he encontrado es que si el papá no fortalece la fe, ¿y cómo fortalecemos la fe? Mire, algo muy práctico. Usted le tiene que decir a los hijos por qué usted es cristiano, simplemente, piénselo. Dígale, yo soy cristiano porque una vez estaba en tal circunstancia, el amor de Cristo llegó, me habló, cambió mi vida y he sido un mejor papá, una mejor persona con el poder de Dios. Usted está dando testimonio a sus hijos.
Te está hablando de la palabra, ¿verdad? Necesitamos palabra para nuestros hijos. Necesitamos que vean que nosotros somos cristianos porque Dios ha hecho una obra en nosotros. Bueno, hay un aumento, la amenaza más grande es el aumento. Ahora, ¿qué pasa con todas las amenazas? Bueno, las amenazas no nos permiten que nuestras familias crezcan. No nos permiten ver la bendición de Dios en nuestros hogares. Cuando hablamos de ese pasaje tan importante que leímos de el Salmo 133, por eso en muchos hogares no hay bendición ni vida eterna. Lo que hay es una lucha diaria. Y tantos hogares donde diarios están luchando unos con otros, las peleas diarias desde que se amanecen. Es más, he encontrado hogares que ya tienen horas para pelear. Sí, a la hora del desayuno amanecieron enojados, entonces se dicen grandes cosas. O a la hora del almuerzo, ya tienen horas, porque el enojo, que es lo que el enemigo quiere para destruir la familia, no es el enojo no une, siempre destruye. El enojo separa y la familia comienza a alejarse, y llega un momento en que ya la lejanía ya es tan grande que la gente se pregunta: ¿y para qué estoy aquí? Y comienzan a poner los ojos en el lugar donde no tienen que ponerlo. Hicimos Irene y yo una encuesta, 100 familias de varios países de Mesoamérica. Y entre las preguntas era: en el último año usted ha deseado separarse de su familia. Y yo me quedé asustado con lo que dijeron. En los últimos 6 meses usted ha dormido fuera de la casa, enojado con su esposa o con su esposo. Y me quedé asustado, porque eran familias cristianas. Y yo estoy hablándole a familias cristianas. Perdieron el deseo de que Dios cambie sus vidas. Le abrieron el espacio al enemigo, y al enemigo no hay que darle ningún espacio. El enemigo usará sus debilidades para destruir a tu familia, para destruir a tus hijos. ¿Saben? Lo que yo estoy encontrando es que en los hogares, con estas amenazas, impiden que la juventud, la próxima generación, bueno, que ya está con ellos, esa generación tiene que hacer cosas grandiosas, más grandes que las que hizo la generación nuestra. Cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque es una generación que ha oído de la palabra de Dios. Y Dios tiene cosas grandes para nosotros, tiene cosas grandes para nuestros hijos. Pero cuando vivimos en este concepto, cuando vivimos en las luchas, en las amenazas, y le damos vuelta y la pelea, en lugar de buscar la palabra, buscamos pelear. En lugar de buscar de Dios, buscamos alejarnos, no ir a la iglesia, le echamos la culpa a la iglesia, y encontramos hogares desagradecidos que no le dan la gracia a Dios por lo que tienen, nunca, que ni oran. Cuando encontramos hogares de esos, las amenazas se vuelven una realidad que destruye las familias y destruye nuestras generaciones. Por eso en esta noche, no los he regañado, ¿verdad? Solo estaba diciendo, espero que no. Pero hay un versículo lindo que quiero dejar con ustedes. Primero, el Salmo 133 habla de armonía y bendición. La armonía y la bendición, y pone el ejemplo del rocío que cae en el monte del monte Hermón, el rocío ahí, que lleva el agua, cae en forma de un rocío constante y mantiene verde. Y donde mantiene verde hay crecimiento y hay buenos pastos, en un lugar donde no llueve. Bueno, vivimos en una sociedad donde la maldad está presente, pero nosotros somos la familia de Dios, y la familia de Dios tiene que reverdecer. Tiene que producir una luz de Cristo donde quiera. Y entonces, pero usted tiene que tomar decisiones. Necesitamos que usted tome decisiones, que se mantenga enfocado en la palabra de Dios, que nuestra familia decida mantenerse enfocada en Cristo, porque solo cuando estamos enfocados en Cristo podemos entonces liberarnos y saber que el enemigo no tocará a nuestra familia. Pero para eso yo le hablo a los papás aquí y a los jóvenes que están. Josué 24:15. Y aunque parezca un
un término gramaticalmente mal escrito. Josué lo que está diciendo es haciendo énfasis de que él primero, porque está hablando él como varón, pero también a las esposas. Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si usted quiere cambiar estas amenazas por bendiciones, tiene que tomar decisiones. Y en esta tarde, en esta noche, yo invito, no sé cuántos de aquí, yo le invito a ponerse de pie, no voy a... Ahora, si usted quiere venir al altar, aquí le decimos al Señor: yo y mi casa, Señor, aquí te serviremos. Yo y mi casa. Quiero, si hay alguno, podemos levantarnos, porque ya hace ratillo están sentaditos, para que no se duerman los últimos 2 minutos, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en esta noche, yo quiero que usted presente su familia a Cristo. Señor, aquí te presento a mi esposa, a mis hijos, a mi hogar. Y le puedas decir al Señor: yo y mi casa te serviremos, para luchar con las amenazas. Vamos a orar al Señor. Si hay alguna familia en esta noche quiere venir aquí, yo me gustaría orar por usted, nuestro hermano pastor también. Si hay alguna familia, yo le invito aquí al altar. No es, ¿y por qué hago la invitación? Porque a veces oímos, pero no decidimos. Y pasar al altar es: yo decido conscientemente, intencionalmente, tomo una decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y te llevaré a mi casa. Tal vez en tu casa hoy lo que hay, tal vez es pelea o vino muy cargado. Pero puedes decirle: Señor, hoy yo en mi casa te serviré y te entrego mis cargas. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Padre, aquí estamos. Bendice cada familia aquí presente. Tú las conoces. Tú conoces cada día. Tú conoces las amenazas que ellos están sometidos. Tú las conoces, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú las bendigas. Tal vez hay familias que vinieron muy cargadas, parejas que vinieron enojadas, padres que están preocupados por sus hijos. Pero en esta noche yo te presento a esos hijos, porque tú, Señor, para que tú los bendigas y los alcances donde quiera que estén. Tal vez algunos no andan bien, nuestros hijos, y estamos preocupados. Pero en el nombre de Jesús, Señor, clamamos por estos hijos, que tú los bendigas. Pero yo clamo por estos padres y madres que están aquí en esta noche. En el nombre de Jesús, bendícelos. Que ellos te busquen, Señor. Rompamos lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Hermano pastor, yo creo que sí que orar por ellos. Quisiera que, si hay alguien más, un tiempo, busquemos al Señor. Si hay otra familia, otra persona, en esta noche, vamos a orar. Vamos a orar. Hacemos al altar tiempo de decirle: Señor, aquí estamos, yo en mi casa decido buscarte. Te alabamos, Señor. Y hay alguien más. Señor, sigue cuidando nuestras familias, sigue bendiciéndolas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendice las familias. Bendice los que están aquí. Bendice cada joven. Queremos que hagan cosas grandiosas. Van a hacerlas en el nombre de Jesús. Cosas maravillosas. Porque son la generación llena de la palabra de Dios. Señor, bendice a estos jóvenes. Bendice a los papás. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.